desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Primeramente les agradezco por la invitación. Ya me conocen, mi nombre es Guillermo Vilches, soy de la iglesia de Cusco, allá en el barrio Mitre de Villa Tesey. Y bueno, agradecido por la invitación y sobre todas las cosas por poder compartir con ustedes un momento en el cual podamos aprender de la palabra de Dios. Y qué mejor que compartir las buenas nuevas, ¿no? Así que agradecido, pero bueno, antes de empezar vamos a orar para pedirle a Dios porque nos dé entendimiento y dirección, ¿sí? Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por todo lo que nos das, te damos las gracias por este momento, te pedimos que sea un momento de mucha bendición y de aprendizaje, te pedimos que nos des entendimientos y que nos des sobre todas las cosas sabiduría para poder interpretar tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, te pedimos conducción, te pedimos que nos sigas cuidando y te agradecemos por este momento en el cual podemos seguir aprendiendo de ti. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo están? La verdad que, bueno, como dije hoy, muy agradecido. Y a lo que me quería referir, a lo que quería hablar, es sobre el libro de Esdras. Pero sobre todas las cosas, el capítulo 8. Esdras es un libro en el cual a mí fue de mucha bendición, ¿sí? Cuando yo lo leí por primera vez, pensaba que era un libro más. Y cuando vos vas leyendo la palabra, te vas enterando, ya sabemos de antemano, pero cuando lo lees, te das cuenta realmente que es inspirada por Dios. Porque toda la palabra nos enseña, toda la palabra nos hace entender que realmente hay un Dios vivo y verdadero y que es como nuestro manual, ¿no? Nuestro manual de instrucciones. Vamos a leer el capítulo 8, ¿sí? Para citarnos mejor y para poder sacar puntitos importantes. Podemos sacar millones de más, pero vamos a sacar 3 puntitos cortitos para simplemente explicar lo que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? Para hacer una reseña, para hacer una revisión histórica,
lo vemos del capítulo 1 al capítulo 6, que es una revisión histórica, ¿sí?, de todo este capítulo, que nos enseña y nos muestra los personajes de este libro y nos muestra el primer retorno del pueblo a Jerusalén y cómo Dios ayudó al pueblo a restaurar su identidad, restaurar la adoración, también restaurar el altar y también el templo. El templo era el lugar donde ellos se reunían para adorar a Dios, ¿sí? Eso es lo que al pueblo hacía distinto, ¿sí?, que era un pueblo que adoraba al único Dios verdadero. En el capítulo 7 comienza la segunda etapa de la restauración del pueblo, llevados por Esdras. Esdras era un estudioso de la palabra. Era un hombre que estaba preparado para este momento, ¿sí? Él se preparó espiritualmente para este momento. Dice la palabra que él fue guiado firmemente por el propósito de Dios para este momento, ¿sí? Él estudió el Pentateuco y luego también estudió Josué, ¿sí? Y en Josué nos das varios versículos que son muy, por cada uno de nosotros, muy utilizados. Esfuérzate, sé valiente, ¿sí? Pero uno de los versículos que yo creo que Esdras se apoderó fue el versículo Josué 1:8. Vayamos a leer la palabra para entender un poco más. Es un versículo muy conocido que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de ley y todo te saldrá bien. Fíjate qué importante y qué en pocas palabras, la importancia que le da nuestro Dios a la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Y como ya sabemos, la palabra de Dios, ¿sí?, no solo que es inspirada por Dios, sino que es una palabra en la cual nos muestra realmente cuál es el propósito y qué debemos hacer nosotros, cómo debemos conducirnos, cómo debemos seguir a Cristo. Por eso es importante que la palabra no se aparte de nosotros, ¿sí? Así que ahora vayamos al capítulo 8, que es en el cual yo me quiero detener, ¿sí? Aquí nos muestra del primer versículo al versículo 14 una genealogía, ¿sí? Nos muestra todas las personas que van a viajar en este viaje a Jerusalén, ¿sí?, que son llevados por Esdras, ¿sí? Entonces, como Esdras busca restaurar la fidelidad del pueblo y a la ley de Dios, Esdras también lo que hace es tratar de que el pueblo entienda que tiene que adorar a Dios y seguir a Dios para que las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Esdras, durante este reinado, que es el reinado de Artajerjes, ¿sí?, en este capítulo regresa a Jerusalén con un grupo de exiliados. Así que en el capítulo 8, Esdras enseña una gran verdad, ¿sí?, a los creyentes, que somos llamados a vivir, ¿sí?, un estilo de vida diferente, ¿sí? Nosotros como cristianos somos llamados a vivir un estilo de vida diferente. Vayamos a leer el versículo 1. Dice: estos son los jefes de la casa paterna y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes, de los hijos de Fines, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Atús, ¿sí? Nos enseña de que el gobierno de ese momento era el gobierno de Artajerjes, ¿sí?, que era un hombre que en ese momento era como un dios para el pueblo pagano, ¿sí? Pero bueno, él nos narra que empieza a narrar la genealogía de los hijos de los hijos de los hijos de, ¿sí?, así hasta el versículo 14. Vayamos al versículo 15. Dice:
Una vez que habló de todos ellos, de la gente que iba a viajar con él, dice, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Que él acampó 3 días, ¿sí?, al lado del río Ahava, y que no halló, porque se ve que hizo como una especie de conteo entre las personas que estaban, y no halló hijos de Leví, no halló levitas. ¿Y por qué para él era tan importante los levitas? ¿Sí? Esdra entiende, como pasó en el Éxodo, que los levitas eran aquellos que llevaban los instrumentos sagrados al templo. ¿Sí? Entonces él entiende que no puede continuar este viaje si no hay levitas, porque eran ellos los responsables, los que Dios le dio autoridad para poder llevar estos instrumentos. ¿Sí? Pero al no ver levita, Esdra prefiere parar, prefiere detenerse. Entonces, ¿qué hace Esdra? Esdra, vamos a leer el versículo 16. Dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Zacarías y Masulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Es decir, él manda, ¿sí?, gente doctos, dice, gente que sabía de la palabra. Manda a este lugar, a Casifia, ¿sí?, ¿a buscar qué? A buscar levitas, ¿sí?, a buscar gente que realmente tenga la autoridad para poder llevar estos instrumentos sagrados, para poder continuar el viaje. ¿Sí? Este lugar llamado Casifia, ¿sí?, es un lugar en el cual no solo se encontraban los levitas, sino también que era como una especie de escuela, donde allí se aprendía de la palabra, y también donde allí era un lugar modelo, no solo para estudiar la palabra, sino para interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, él dice que envía estas personas para poder traer a levitas al viaje, para poder llevar estos instrumentos sagrados. Esdra entiende que si tiene que hacer este viaje, lo tiene que hacer a la manera de Dios, no a su manera, a la manera de Dios. Por eso, el primer punto lo llamé obedecer a Dios, simplemente. Obedecer a Dios. Es simple decirlo, pero es sumamente difícil hacerlo. La obediencia es algo particular que el cristiano debe tener. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Pero muchas veces nosotros actuamos como en el juego de la oca, ¿sí? Tratamos de saltar casilleros, queremos llegar a la meta rápidamente, evitando quizás cosas que nos, o no sé cómo poder decirlo, evitando algún que otro dolor de cabeza, evitando problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos saltar a la meta, ¿sí? Queremos esforzarnos menos, ¿no? El ser humano, mientras se esfuerce menos, mejor es, ¿no? Es decir, yo quiero dormir todo el día, pero quiero ganar el sueldo por mes. Y no es así. No es así. Debemos esforzarnos, debemos obedecer a Dios y debemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es la manera que Dios así lo quiere. Entonces, así debemos comportarnos. Dice el versículo 18, y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios, sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con sus hijos y sus hermanos 18, a Hasabías y con él a Jesaías de los hijos de Merarí, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por su nombre.
¿sí? Fíjate qué importante en este momento. Él consigue, como dice acá, 220 servidores y 40 levitas para continuar con este viaje. ¿Qué dice en el versículo 21? Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Sí? Es decir, ¿qué hizo? Consiguió los levitas y decidió ayunar. ¿Para qué? Un espacio para ayunar, para adorar a Dios, para pedir por protección, para pedir un pedido, un clamor, cuidado para las personas que viajaban, protección sobre la vida y sobre los bienes que llevaban, y también sobre los niños. ¿Sí? Esdra decidió hacer un ayuno. Antes de seguir viaje, decidió primeramente poner en primer lugar a Dios para que ese viaje sea bendecido y llegue a buen fruto, como decimos vulgarmente. ¿Sí? Ningún viaje, ningún camino, ningún movimiento, ningún proyecto debemos emprender si no ponemos al Señor en primer lugar. ¿Sí? Debemos realmente siempre poner en primer lugar a Dios para que Él nos dé protección, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que podamos sí o sí ser conducidos por Él. Como decíamos hoy, no se aparte de tu boca este libro de ley, ¿sí? Y todo te saldrá bien. Por eso debemos hacer como hizo Esdra, que tenía en primer lugar siempre a Dios. Vayamos al versículo 22. Dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sí? Es decir, Esdra dice que le da cosa, le da miedo, le da vergüenza pedirle a Artajerjes que le mande una tropa en el cual le salve las espaldas en el camino para protegerlo de ladrones, porque llevaba cosas muy importantes, de mucho valor. Pero le dio cosa porque era una contradicción. Es decir, le decía a Artajerjes: tengo que viajar hasta ese lugar para restaurar el templo, y sin embargo te estoy pidiendo a ti tropas para que me defiendan en el camino, cuando digo que tengo un Dios que me protege, que me cuida, que tengo un Dios grande. ¿No? Esdras nos muestra que es humano, que es como nosotros. Muchas veces nosotros, cuando emprendemos algo, ¿sí?, oramos y salimos a la batalla y luego estamos pidiendo por protección. Le pedimos a alguien que nos ayude, cuando realmente Dios es poderoso para darnos salvación y para estar junto a nosotros y protegernos de todo mal. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que tenemos que aferrarnos a la mano de Dios. La soberanía de Dios nos va a dirigir en el camino, ¿sí?, sosteniendo y permitiendo que el camino finalice, que su voluntad se realice, porque el Señor no va a permitir que su voluntad no se haga. ¿Sí? Si estamos en el camino de Dios, todo nos va a salir bien, todo va a salir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso vemos a un Esdra humano, y por eso Esdra convocó un ayuno para pedir protección. ¿Sí? Por eso este punto, el segundo, lo llamé depender de Dios. El primer punto, obedecer a Dios. El segundo punto, debemos depender de Dios, poner todo nuestros deseos en Dios. ¿Sí? Vamos rapidito. Es un libro muy lindo y un libro que nos enseña mucho y podemos sacar muchos puntos. ¿Sí? Entonces, vayamos ahora al versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Sí? Es decir, ayunamos, y como Él se da cuenta y le dio vergüenza de pedir tropas, ¿sí?, pidió a Dios por protección y porque lo cuide y porque lo lleve.
porque la fidelidad de Dios esté junto a él. ¿Sí? Muchas veces el pueblo no confiaba en Dios y de esta manera también enseñaba al pueblo a aferrarse a las manos de Dios. ¿Sí? Debemos aferrarnos a Dios, debemos depender de Dios. ¿Sí? Vayamos ahora más adelante. Dice el versículo 24: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serabías y a Hasabía, y con ellos 10 de sus hermanos, y le puse la plata, el oro, el utensilio, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pese pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilio de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñidos, muy buenos, preciados como el oro. Y le dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlo hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de la casa paterna de Israel en Jerusalén, en el aposento de la casa de Jehová. ¿Sí? Pidió a estas personas que cuiden mucho todo esto que llevaban, porque llevaban mucho dinero, mucho valor, ¿sí? Pero ellos debían cuidar de este valor. Luego dice que partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Él reconoce a Dios, reconoce que el Señor está presente en este viaje. ¿Sí? Dice, nos libró de mano del enemigo. ¿Sí? Lo reconoce. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pasada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano de sacerdotes Meremot, hijo de Urías, y con él Eliezer, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Biuniú, levitas. Es decir, llegaron luego de 3 días salvos. ¿Sí? Es decir, emprendieron este viaje junto a Dios y llegaron junto a Dios porque Dios los protegió y llegaron salvos. ¿Sí? Sin Dios es difícil. ¿Sí? Muchos son indiferentes a Dios, pero les aseguro que ellos no van a contar con la protección de Dios. ¿Sí? No hay que ser indiferente a aquel que nos creó, a aquel que nos ama. ¿Sí? Debemos entregar siempre todo nuestro pesar en el Señor. ¿Sí? Así que, muy bien. Entonces nos habla de que ellos llegaron con toda la tripulación a Jerusalén. En el versículo 35 nos dice que los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Los machos cabríos, ¿por qué? Era un sacrificio presentado en nombre de todo Israel, es decir, de todas las tribus que formaban la nación, ¿sí? Era una experiencia única, ¿sí? Única. Era una experiencia que se vivía, ¿sí? Cada vez que se iba al lugar, a Jerusalén, a esta tierra. Entonces se juntaban todo el pueblo, ¿sí? Y presentaban a Dios sus sacrificios, ¿sí? Y fíjate lo que dice después en el versículo 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Dice que los enemigos de los judíos ese día se tornaron en amigos. Es decir, ese día, como era un día tan importante, se juntaron y dejaron de ser enemigos y fueron como amigos, ya que aceptaron la comisión de Esdras, ¿sí? Y en lugar de estorbar en el pueblo de Dios, los ayudaron, ¿sí? Por eso, este tercer punto lo llamé que debemos nosotros recordar que todo lo que hemos recibido pertenece a Dios, que todo lo que tenemos
pertenece a Dios y que siempre debemos dar cuenta a Dios. Si damos testimonio al mundo y mostramos fidelidad, ¿sí? Luego Dios nos va a preguntar cuando estemos junto a Él, ¿qué hicimos con todo lo que Él nos regaló? ¿Qué hicimos? ¿Qué fue de todo lo que Él nos dio? Entonces debemos reconocer que todo es de Él, ¿sí? Reconocer que todo es de Él. Primer punto, obedecer a Dios. Segundo punto, depender de Dios. Y tercer punto, reconocer que todo es de Dios, ¿sí? Yo mismo debo reconocer y debo entender que fui separado para Dios. Y de ahora en más tengo que hacer como dijo Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y a partir de ahora, ¿sí? Ya no lucho con mis fuerzas, lucho con la fuerza de Dios. Yo a partir de ahora camino y voy a donde Dios quiera que vaya. Así tenemos que ser, hermanos. ¿Sí? Así tenemos que ser. Morir día a día. ¿Sí? Y saber que Dios está del otro lado, ayudándonos. Porque Dios entregó a su Hijo por vos y por mí. Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados. ¿Sí? Hoy nosotros somos hijos de Dios, porque reconocimos a aquel que murió en una cruz. Entendimos que su sangre fue aquella que nos lavó, nos limpió del pecado. Entendimos que el Señor hizo un sacrificio enorme y se llevó todos nuestros pecados. Entendimos que el Señor venció en esa cruz al pecado, al mal. ¿Sí? Y juntamente, como dice la palabra, fuimos crucificados y fuimos resucitados junto a Dios. Por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos entender que el camino del cristiano es un camino difícil, pero que debemos obedecer y debemos depender de aquel que nos amó, como hizo Esdras. ¿Sí? Cuando empezaron a marchar y todo iba bien, tuvo que parar y buscar levitas para que lleven los instrumentos sagrados. Hacer las cosas como Dios quería, no como Él quería. Porque seguramente yo calculo que Esdras quería llegar pronto, entonces, ¿para qué voy a parar? ¿Sigo? Bueno, que lo lleve otro los instrumentos sagrados. No. Esdras decidió parar. ¿Sí? Así que, hermanos, debemos hacer como hizo Esdras. Tomar como ejemplo a estos hombres para entender que Dios nos quiere enseñar realmente cómo debemos actuar ante cada circunstancia. Si estás emprendiendo algo nuevo, ¿sí? Si estás emprendiendo algo, un objetivo, algo nuevo, luego de esta pandemia, que Dios quiera que pronto termine, ¿sí? Debes aferrarte a Dios, ponerlo en primer lugar, obedecer y depender de Él, y entender, reconocer que todo es de Dios. Por algo Él permite que las cosas pasen. Hermanos, les agradezco, les doy las gracias por escucharme. Espero que pronto nos podamos encontrar, que podamos quizás un campamento, quizás juntarnos en algún lado, al aire libre, como lo hemos hecho alguna vez, y poder charlar, compartir. Qué más lindo compartir entre hermanos que tenemos fe en aquel, en el único que nos amó. Gracias, les agradezco y nos estamos viendo a la vuelta. ¿Sí? Que su palabra sea abierto y esperemos que cada uno de nosotros entendamos que podemos testificar de Cristo cuando las cosas hacemos según su voluntad. Amén. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez yo te aseguro, mi cansado corazón.
pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí, oh, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor.